Hola, buen día a todos. El tema a tratar el día de hoy es la historia de la farmacología, que fue elaborado por los siguientes integrantes: Álvarez Vilches, Margarita Liz, Guaraca Poma, William Rolando, Guainate Celis, Denilson David, Hamhachi Yupanqui, Shuli Pilar, Vilcamiche Melchor Maciel Samer, Yupari Yauri Yamile Nicola. Fue sin duda empírica y mágica. Emperia, término griego que significa experiencia. La experiencia no es solo facultad de los seres humanos, también los animales tienen experiencia. En el libro de la Metafísica de Aristóteles nos dice que la experiencia es el resultado de la aistesis o sensación y la mneme o memoria, y ambas cosas se hallan en los animales, por eso van acumulando experiencia. La farmacología mística y con ritos mágicos llega con los neandertales. Para ellos la enfermedad era como un castigo por pecados cometidos, posesión por espíritus malignos y pérdida parcial del alma. Y la terapéutica ayudaba a la penitencia para expiar los pecados, ritos de neutralización de los espíritus malignos y fortalecimiento del alma. Una mezcla del empirismo y magia se dio lugar a la teoría de las signaturas. Las cosas de la naturaleza tienen distintas formas, colores y tamaño. De ahí la importancia de saber interpretar esos signos, ya que si hay una parte del cuerpo enferma, tendrá remedios en un objeto o planta con su forma o color. Desarrollo de la farmacología en la cultura clásica. Enfoque científico y técnico. La idea básica en la cultura clásica era la naturaleza. Esta era considerada la estructura interna de las cosas. Tenían elementos básicos que, según Alcmaeón de Cotrona, todas las cosas de la naturaleza inorgánica estaban formadas por elementos. Estos a su vez formaban los humores, y estos al unirse formaban el temperamento en los seres vivos. La enfermedad era un desequilibrio de la estructura interna, pero para poder equilibrarlo se usaban minerales, plantas, animales. Para preparar los remedios se buscaba que las cualidades predominantes de estos elementos sean opuestos a las cualidades predominantes del órgano no dañado, para así encontrar equilibrio o salud. Usaban el principio antipático que decía que las cosas contrarias curan a las cosas contrarias. Para poder crear el fármaco, el médico tenía que hacer una evaluación y daba indicaciones al farmacéutico y éste aplicaba la técnica. En otros lugares también hay aportes importantes. Por ejemplo, en Egipto tenemos el papiro de Ebers, papiro de Smith, en China el gran herbario, en la India el Chakra Samhita y en Roma la Materia Médica. Todos estos documentos avalan el avance científico que tuvo la farmacología y que hasta hoy en día se emplea en algunos casos. Gracias. Continuemos con la cultura moderna. La farmacología recién sentó sus bases en el transcurrir de la Edad Moderna, básicamente entre los siglos XVI y XVIII, pero recién en el siglo XIX adquirió una estructura sistemática comparable a la que poseía el modelo antiguo. Para mejor entendimiento, la Edad Moderna lo dividiremos en dos etapas: una primera etapa que corresponde entre el siglo XVI y XVII y la segunda etapa que corresponde entre el siglo XVIII y XIX. Empecemos con el siglo XVI, donde se rompe el dogmatismo religioso y se da paso a lo racional, dando como resultado un auge a todas las ciencias. En cuanto al campo de la farmacología, el Renacimiento aportó las características que hoy la distinguen, por ejemplo, la práctica de separar la actividad del farmacéutico con la del cirujano, con lo que también se acentuó el rigor en los procedimientos científicos. En esta época se dio a conocer nuevas drogas como la quina o adictivas como el tabaco e incluso alucinógenas como la mescalina, que llegaron a Europa gracias al descubrimiento de América. En esta época se le agrega también dos grandes hechos de trascendencia, uno de la teoría de la circulación de Harvey y el otro referido a William Whittering, que en el año de 1785 realizó un informe sobre la digital y sus aplicaciones médicas, con aplicaciones clínicas en la hidropesia y otras enfermedades. El desarrollo de la alquimia tuvo como máximo representante a Paracelso. Paracelso precisó que todo lo que existe en la naturaleza existe igualmente en el hombre, de esto que introduce la teoría de la homeopatía. Ya no se hablaba de la contraria contraris curentur, que era una concepción galénica. Ahora más bien se hablaba de la similia similibus curentur, lo similar cura con lo similar. Paracelso tuvo un gran desarrollo en la farmacología mineral, ya que Paracelso introdujo el uso del mercurio para el tratamiento de la sífilis.
Continuemos con el siglo XVIII-XIX. El hallazgo de fármacos siguió siendo puramente azaroso y empírico. Además, la determinación de sus efectos terapéuticos quedaba sujeto a la estimación puramente subjetiva de los profesionales. Dos personajes de gran trascendencia en el siglo XVIII fueron James Lind, debido a que recomendó el jugo de limón para el tratamiento del escorbuto, y también Samuel Hahnemann, ya que en 1970 Hahnemann, debido a un estudio en sí mismo, dedujo que la quina era eficaz contra la malaria porque podía producir efectos similares en la población sana. En la edad contemporánea apareció la farmacología experimental, cuyo objetivo era conocer el efecto de nuevas sustancias químicas sobre el organismo, en especial el modo en que se alteran sus funciones, cuyo principio es alopático. Pero los químicos no se contentaron con extraer de la naturaleza los productos activos purificados, querían también producirlos sintéticamente en el laboratorio. Fue así que la primera síntesis química que se consiguió en el laboratorio fue de la urea a partir del cianato amónico hecho por Wohler en 1828. El término de productos químicos eran el resultado de la purificación de los principios activos. Como ejemplo del café, el principio activo era la cafeína. Fue así que Rudolf Purchain, creador del primer laboratorio de farmacología experimental, se basó en dos técnicas principales, una de Francia y otra de Alemania. En Francia aplicaron métodos para la toxicología, que consistía en aplicar sustancias químicas por diferentes vías a los animales para experimentar sus efectos. Y en Alemania utilizó órganos de animales aislados, que para ello necesitaron el líquido de Ranger para mantenerlos en condiciones fisiológicas, como también utilizaron la inducción por Ludwig, que permitió registrar las variaciones en la función de cada órgano en contacto con diferentes sustancias. Fue así que la farmacología experimental nada podía considerarse terapéutico sin antes comprobar su eficacia. Farmacología en el siglo XX. En 1905, John Langley impone el término de receptor. Luego, Paul Ehrlich, conocido como el padre de la quimioterapia, crea la disciplina, la terapéutica experimental, en donde complementa la clínica y dice que se experimente tanto en animales sanos y enfermos. Luego descubre el compuesto asfrenamina, más conocido como salvarsan, que va a ser usada para el tratamiento de la sífilis y considerada la primera droga diseñada para curar una enfermedad. Luego, en 1929, Alexander Fleming descubre la penicilina. En 1931 se da el término ensayo clínico para futuras investigaciones. En 1932, Gerard Domack descubre la acción del rojo de Prontosilo, más conocida como la primera sulfamida, para la acción sobre el neumococo y otros estreptococos. Y en 1943 se da el descubrimiento de la streptomicina, que es el primer antibiótico eficaz contra la TBC. Genera una gran polémica por su descubridor, que primero fue asociado a Waxman, pero al final reconocido sobre Albert Schatz, que fue el verdadero descubridor. En 1958, Sir James Black ganó el Nobel tras su desarrollo de los bloqueadores de beta 1 y descubre el propanolol y la cimetidina. Y por último, en 1974 se impone una nueva ética sobre el ensayo clínico que buscaba el conocimiento de la sustancia sin importar el perjuicio al paciente, y todo esto es cambiado por la National Commission de Estados Unidos. Se les hablará acerca de la farmacología en el siglo XXI. Esta tiene como principalmente tres pilares. El primero es la aceleración en la creación de nuevos medicamentos o fármacos, que está enfocado en relación a cuatro técnicas, que serían la biotecnología, los ensayos preclínicos ultra rápidos, la química combinatoria, el diseño molecular asistido. El segundo pilar fundamental sería la creación de nuevas dianas, que enfoca tres áreas importantes: la genómica, la proteómica y la terapia génica. La genómica habla de un mapeo general del genoma humano y aislar los genes asociados a las distintas enfermedades hereditarias. La proteómica habla acerca de estudiar las proteínas de estos genes asociados, y la terapia génica habla de corregir la alteración que existe de la patología. Bien, como último pilar tenemos la consecución de medicamentos, que va enfocado a tres técnicas, que serían la biotecnología, los fármacos antisentido, que vendrían a ser segmentos de ARN que van a actuar de manera muy selectiva, bloqueando la síntesis de ciertas proteínas asociadas a determinadas enfermedades, y la farmacogenómica, que viene a ser la unión de la farmacología con la genómica previamente hablado. Y por último tenemos estas tres conclusiones acerca de
revela que la farmacología está teniendo un importante avance tecnológico y aún se espera mucho más. Eso sería todo. Muchas gracias.